bien, mis hermanos, bueno, pues vamos a empezar lo que es la palabra de Dios. Vamos a empezar lo que es la palabra de Dios en esta hora. Damos gracias a Dios. Vamos en esta noche, hoy 28 de febrero de 2016, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, transmitiendo a través de la radio cristiana Buen Samaritano, a través de 95.5 FM y a través de la página oficial buensamaritano.mx.gimdo.com. Enviamos un saludo para todos nuestros hermanos que siempre nos escuchan y siempre las que siempre están en sintonía de la radio. Enviamos un saludo muy especial. Dios me los bendiga. También a nuestros hermanos que siempre están en sintonía en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, en El Salvador, aquí en México. Dios me los bendiga y bueno, pues esperemos que se la esté pasando muy bien y esperemos que esta palabra sea de bendición para cada una de sus vidas. Y bien, bueno, pues vamos a empezar la palabra del Señor en este momento. Sabemos que es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor tal y como está escrita en la Biblia, sin quitarle ni ponerle. Es importante que escuchemos nosotros la palabra espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales nuestros mismos hermanos cristianos están siendo engañados. Quiero también hacer un preámbulo para mandar un saludo para nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Norma Ávila. Dios me las bendiga grandemente. Un saludo muy especial para ellas, que Dios me las bendiga. Bueno, pues vamos a empezar lo que es la palabra del Señor en esta hora. El Señor me ha dado una palabra la cual ya he predicado antes. Esta enseñanza ya la he predicado antes, pero el Señor me ha dicho hay que volver a recordarla nuevamente, porque son tiempos en los cuales se está viviendo todas estas cosas. Son tiempos en los cuales está siendo infectado el mundo por todas estas cosas, las cuales vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante recordar esto, mis hermanos. Y bien, pues sin más, me voy a presentar. Mi nombre es Juan Llanas Puente. Estamos a cargo de la radio cristiana Buen Samaritano, aquí en Zaragoza, Coahuila. Antes estábamos a cargo de la iglesia Pentecostés el Buen Samaritano, pero dejamos lo que es el pastorado. Antes era pastor, apenas hace 4 semanas que dejé el pastorado para estar de lleno ya aquí en la radio y llevándoles a ustedes la enseñanza por medio de los videos, por medio de la radio, por medio de la internet, porque es importante, mis hermanos, que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante. He sido criticado, he sido perseguido, he sido, se puede decir, ofendido, pero yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque el Señor dice que mi galardón es grande en los cielos. Cuando todo esto empiece a suceder, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así es de que, mis hermanos, vamos a empezar la palabra del día de hoy en esta hora. Yo quiero antes de empezar, a todas las personas que van a ver este video, porque lo estamos grabando y muy pronto lo vamos a tener, ya vamos a tener la oportunidad de que cuando estemos predicando, mis hermanos, lo miren en vivo directamente. Estamos arreglando eso con el ingeniero nuestro ingeniero en sistemas de computación. Está arreglando eso para que podamos nosotros transmitir en vivo. Entonces, ahorita por lo pronto estamos solamente grabando los videos, se quedan grabados y los podemos volver a ver. Los subimos a la página oficial de la radio, y ahí los pueden volver
a escuchar, a ver y aprender de la enseñanza. Quiero, mis hermanos, en esta noche, quiero que cada uno de los que estén escuchando y los que logren y los que escuchen esta palabra, quiero que tome muy en serio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque Cristo está cerca de las puertas. Y es necesario que nosotros entendamos que el Señor viene y que debemos de nosotros limpiarnos completamente si queremos irnos con el Señor. Ahora, es muy importante que usted tome papel y lápiz para que vaya anotando lo que vamos a ir explicando paso por paso. Amén. No sé si nuestra hermana María Portillo está escuchando, pero le enviamos un saludo muy especial. Pero nuestra hermana Raquel Alvarado de igual manera. Y bien, vamos a estar ahí en Gálatas capítulo 5, verso 14 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 14 al 21. Damos gloria a Dios, damos gloria al Señor Jesucristo. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 14 al 21. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él sea el que hable en esta noche, que Él sea el que maneje todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la oportunidad la cual, Señor, usted nos da en esta noche, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar su palabra y poder llevar su palabra a través de estas señales radiofónicas, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Padre, también le pedimos, Señor, que usted, Señor, obre en cada hogar el cual se está escuchando esta palabra. Le pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que usted guarde, Señor, a cada uno de mis hermanos, los cuales están escuchando. Abra usted el entendimiento, la sabiduría. Abra usted la inteligencia, Señor, el conocimiento, para que podamos entender lo que usted va a hablar en su palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos las gracias, porque sabemos que usted, Señor, usted tiene control de todas las cosas. Y en sus manos están todas las cosas, Señor.
Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, Señor, sé tú el que hables, Padre Santo, a través de tu siervo. Amén y amén. Y bien, mis hermanos, como decía antes, estos tiempos son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos en los cuales la maldad se ha multiplicado. Tiempos en los cuales ya no hay pudor. Tiempos en los cuales la moral de las personas se ha corrompido. Tiempos en los cuales Satanás, el enemigo, está acabando prácticamente con el pueblo de Dios, engañándolos a todos. Ahora hay una cosa muy importante. ¿Por qué el enemigo, que es Satanás el diablo, nuestro enemigo, por qué logra engañarnos? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, mis hermanos. Porque nos descuidamos en la oración. Porque nos descuidamos en la palabra. O porque simplemente teníamos el nombre de cristianos, pero no éramos unos verdaderos cristianos. Para ser un verdadero cristiano se necesita tener los frutos del Espíritu. Y ser un verdadero cristiano es ser seguidor de Cristo. Dice la palabra de Dios aquí en Gálatas, capítulo 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley del Viejo Testamento, toda la ley, todos los 10 mandamientos se cumplen en una sola palabra: el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el Señor. Mirad también, hay que tener cuidado nosotros, mis hermanos, que no estemos nosotros agarrados de la greña unos a los otros, entre los mismos hermanos, entre nosotros mismos, agarrados, como decimos vulgarmente, del chongo. Porque dice aquí: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No debemos de consumirnos unos a otros. La palabra consumir quiere decir acabar. Acabar, terminar unos a otros. No podemos nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque se supone, mis hermanos, que somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo Jesús, hermanos por un amor, un solo amor que nos une, que es el amor de Cristo. Ese amor que es tan grande y que sobrepasa todo entendimiento, ese amor nos une. Pero si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, nos vamos a estar agarrando nosotros, mordiéndonos unos a otros y consumiéndonos unos a otros. Dice en el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué dice esto aquí Pablo?
Ha llegado tanto la malignidad, mis hermanos, a esta tierra. La oscuridad, las tinieblas están cubriendo la luz. La están cubriendo completamente. Ha llegado tanto la malignidad a esta tierra. Tanto se ha corrompido la tierra. Tanto. Que dice el Señor. Dice el Señor claramente en su palabra aquí en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son los que ya antes fueron mencionados. Y más, aún más cosas que esas. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Esos son deseos carnales. Cuando usted o yo discutimos con una persona, la carne lo que desea es pelear. La carne lo que desea es tener discusión, pelear, estar en contienda. Eso es lo que le gusta a la carne. Pero dice el Señor, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme al Espíritu, el Espíritu nos va a guiar a hacer lo bueno. El Espíritu nos va a redarguir a que nosotros repudiemos las cosas de la carne. Hay una cosa muy importante. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Esto es algo tan sencillo de entender. Esta carne que tenemos aquí nosotros, mis hermanos, esta carne que tenemos aquí por fuera, esta carne que nos hace que nosotros quedemos en vergüenza, esta carne que tropieza, se cae, esta carne que si nos pasamos una navaja por encima se corta, esta carne que se enferma, esta carne que es débil, esta carne en la cual nosotros vivimos. Dice así, digo pues, no andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, a la carne le agradan las cosas, a la carne le agrada los que son los deseos y las pasiones. Eso es lo que le agrada a la carne. Mas el Espíritu busca lo que es de espiritualidad, que viene siendo primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu. Dice así, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿qué quiere decir cuando estos se oponen entre sí, la carne y el espíritu? Con permiso. Cuando está hablando que estos se oponen entre sí, aquí está diciendo que hay una lucha, hay una pelea entre la carne y el espíritu. Se están oponiendo entre sí. Ahí hay una lucha. La carne quiere hacer lo que a ella le gusta, mas el espíritu le está diciendo no lo vas a hacer. Ahí hay una lucha continua todos los días de nuestra vida. Mientras que nosotros tengamos vida, vamos a tener esa lucha espiritual contra la carne y la carne contra el espíritu. La vamos a tener. Esa lucha nunca se va a acabar hasta que la muerte pase por nosotros,
o hasta que el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Esa lucha nunca se va a acabar porque es una lucha diaria, es una lucha que tenemos diariamente, una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Porque es todo lo contrario. Es como si fuera lo positivo y lo negativo. Cuando usted pone dos cables, positivo y negativo, ¿qué es lo que hace? Los pone juntos. ¿Qué es lo que hace? Avientan chispas. ¿Por qué? Porque no se llevan entre sí. El positivo y el negativo no se llevan entre sí. Amén. Lo mismo es la carne y el espíritu. No se llevan entre sí la luz y las tinieblas. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No podemos nosotros comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia de la carne y el espíritu. Porque la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es una lucha continua que vamos a tener todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga o la muerte pase por nosotros. Es una lucha que vamos a tener diariamente, esa lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus de potestades de demonios, dice el Señor. Dice, y huestes de maldad en las tierras celestes. Amén. Entonces, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces dice el Señor aquí, pero si sois guiados por el espíritu, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, para que nosotros no hagamos lo que la carne quiere. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, si el Espíritu Santo nos guía, si sois guiados por el Espíritu, dice, tú no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahorita le voy a nombrar todo lo que es los deseos de la carne. Vamos a nombrar todo lo que son los deseos de la carne. Ahorita en un momentito más vamos a nombrar todos los deseos de la carne. Amén. Regresamos en un segundo. Y bien mis hermanos, bueno pues estamos de nuevo cuenta aquí con ustedes en Radio Cristiana Buen Samaritano 95.5 FM. Dice la palabra de Dios, dice claramente, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos entendiendo lo que es esta palabra, el Señor nos habla claramente que nosotros debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu nos guía a lo que es la justicia de Dios, la justicia divina de Dios. El Espíritu nos guía a hacer lo bueno de Dios. El Espíritu nos guía. Fíjese lo que dice aquí. El Espíritu dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea que hay una lucha espiritual. Todos los días de nuestra vida tenemos una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, como ya lo dije antes, no se va a terminar hasta que el Señor no venga por nosotros o la muerte pase por nosotros. Esa lucha la vamos a tener en todo tiempo, porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus de demonios, de potestades, de demonios y de huestes de maldad en las tierras celestes. Nosotros necesitamos aprender a ser unos buenos cristianos, y cuando somos buenos cristianos andamos en el Espíritu. Una persona que no lee la Biblia, una persona que no ora, una persona que no escudriña, una persona que no busca de Dios, que no busca de la presencia de Dios, no es una persona espiritual, no es una persona cristiana. Está jugando solamente al cristianito. Porque cuando una persona es verdaderamente cristiana, busca las cosas de arriba, las cosas espirituales, y no las cosas de abajo, las cosas carnales. Ahora, los deseos de la carne los acabamos de nombrar ahorita. Esos deseos de la carne son deseos que son desagradables ante Dios, porque la carne es la que se satisface con todas estas cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Mas el Espíritu nos guía a la verdad. El Espíritu nos guía al gozo, a la felicidad, al amor, a amarnos los unos a los otros, a amonestarnos los unos a los otros, a poder perdonarnos los unos a los otros. El Espíritu nos guía a poder entendernos los unos a los otros. El Espíritu Santo nos guía a hacer tantas cosas tan bellas y maravillosas, porque prácticamente es el Espíritu de Dios el que nos está guiando, el que nos está recordando qué es lo que tenemos que hacer. Mis amados hermanos, necesitamos dejar de estar jugando al cristianito. Necesitamos dejar de estar jugando a la iglesita y ponernos a orar, ponernos a buscar más de Dios. Dice la palabra de Dios, todo aquel que me busca de madrugada me encuentra. Cuando nosotros nos levantamos a orar de madrugada, el Señor está ahí escuchando tu oración. ¿Por qué escucha tu oración de madrugada? Porque es cuando todo está silencio, cuando todo el mundo está dormido, y el Señor siempre está viendo desde arriba, viendo a ver quién. Ahí se mira hacia abajo Él, hacia la tierra. Y si hay una lucecita prendida, ahí dice el Señor, ahí está mi siervo, está atento, está orando, está siempre buscando de mi presencia, buscando del Espíritu. Nosotros necesitamos, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos de confusión,
En estos tiempos de malignidad necesitamos buscar más del Espíritu Santo. Necesitamos más buscar la espiritualidad de Dios. Porque ahorita en estos tiempos el diablo, Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, está obrando en las personas para que las personas caigan en el pecado y caigan en el pecado de lo peor. Pero la palabra de Dios dice claramente que si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y que si 70 veces 7 viene el hombre arrepentido de corazón, 70 veces 7 Dios nos perdona. Esa es una grande noticia. Dios es tan bueno que si nosotros pecáramos 70 veces al día, 70 veces 7 al día, esas 70 veces 7 Dios nos perdona. Él es tan bueno y nosotros le pagamos mal. Nosotros le pagamos buscando los deseos de la carne y no los deseos y no la espiritualidad de Dios. Mire, mi hermano, cuando nosotros buscamos la espiritualidad de Dios, yo no digo que soy perfecto, porque no hay persona perfecta aquí en la tierra. Yo no digo que soy una persona 100% consagrada. Bueno, sí soy consagrado a Dios, pero también tengo mis fallas. ¿Por qué? Porque no soy Dios y no tengo toda la sabiduría de Dios. Tengo sabiduría que Dios me ha dado, pero no la tengo toda la sabiduría de Dios. Tengo fallas. Todos tenemos fallas. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, buscamos de la presencia de Dios, nos apartamos. Y cuando nosotros nos abstenemos de muchas cosas, a Dios le agrada que nosotros nos abstengamos para santificarnos para Él. Ahí es cuando Él le place usarnos, le place darnos dones para usarnos. Ahí es cuando el Señor obra y hace grandes maravillas en nosotros. Por eso es necesario que nosotros, fíjese lo que le voy a decir, atemos la carne. Que nosotros aprendamos a sujetar esta carne, amarrar esta carne. ¿Cómo vamos a amarrar esta carne? Bueno, es difícil. Es difícil. Yo sé que es difícil amarrar esta carne. Yo sé que es difícil atar esta carne. Porque aquí vivimos. Aquí dormimos. Aquí comemos en esta carne. Y es difícil atarla. Es difícil. Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, cuando nosotros tenemos una vida apartada para el Señor, nos es más fácil a nosotros atar esta carne. Entonces viene el Espíritu de Dios y mora en nosotros y ata la carne, nos ayuda, nos da fuerzas para poder atar esta carne. Ahora vamos a ir rápidamente porque el tiempo es corto y es mucha la lista de los deseos de la carne y estas son pocas. Son algunos de los deseos de la carne, no son todos. Amén. Espero que los hermanos que estén escuchando estén entendiendo. Los deseos a la carne le gusta. Mire, mi hermano, ¿cómo le voy a explicar cuáles son los deseos de la carne? Cuando a usted se le antoja una hamburguesa, ¿es deseo de la carne o deseo del espíritu? Es deseo de la carne. Amén. Pero cuando a usted se le antoja leer la Biblia, ¿es deseo de la carne o deseo del espíritu? Es deseo del espíritu. Cuando se nos antoja leer la Biblia, que decimos,
Tengo la necesidad de leer la Biblia. Tengo la necesidad de orar. Eso es deseo del Espíritu. Pero cuando decimos, tengo ganas de una hamburguesa, tengo ganas de ir para allá, tengo ganas de ir para acá, esos son deseos de la carne. Y estos son algunos de los ejemplos. Agarre lápiz y papel y apunte. Los deseos de la carne, dice ahí en la primera lista, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Muchas personas no saben lo que es el adulterio. Y aquí se lo puedo explicar. Adulterio es la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casadas con otra persona. Voy a repetir. Adulterio es la unión sexual de dos personas cuando una o ambas están casadas con otra persona. Segundo deseo de la carne, fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Fornicación es la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que de entre dos personas que no están unidas conyugalmente o relacionadas o relaciones con una prostituta. Voy a volver a decirlo. Fornicación es la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que de entre dos personas que no están unidas conyugalmente o relaciones con una prostituta. Esa es fornicación. Inmundicia. Vamos a ver lo que es la inmundicia. Aleluya, damos gracias a Dios. Inmundicia. Inmundicia es cuando operan los espíritus que no son de este mundo, son más bien tinieblas. El que practica el satanismo. Inmundicia. Cuando operan los espíritus que no son de este mundo, son más bien las tinieblas. Es la práctica y el satanismo. Eso es inmundicia. Lascivia. Recuerde que estamos en Gálatas capítulo 5, verso 14 en adelante. Lascivia. Obsesión en una persona con lascivia. Mirar al prójimo de manera morbosa, con intenciones sexuales. Por ejemplo, que ambas personas pasaron mirándose con deseos sexuales. Repito, lascivia es la obsesión de una persona con lascivia. Mirar al prójimo de manera morbosa. O sea, mirar a otra persona de manera morbosa. Con intenciones sexuales. Cuando usted mira a otra persona y la desea sexualmente. Por ejemplo, que ambas personas pasaron mirándose con deseos sexuales. Eso es lascivia. Idolatría. La idolatría
es la adoración o culto que se rinde a un ídolo. Admiración, amor por una persona o una cosa. Eso es idolatría. Idolatría, adoración o culto que se rinde a un ídolo. Admiración, amor por una persona o una cosa. Esa es idolatría. Hechicerías. Apunte. Y si usted, mi hermano, que está escuchando y se le pasa alguna cosa, después de que terminemos la predicación puede hablar y yo le doy la respuesta de cada uno de la lista que viene aquí de los deseos de la carne, que es donde dice en el verso 20, en el verso 19, Gálatas 5:19, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene toda la lista. Hechicerías, el arte de dominar por medio de las técnicas maléficas la voluntad de la persona o el curso de los acontecimientos o actos con poderes mágicos y maleficios para dominar a personas u acontecimientos. Repito, hechicerías. Hechicería es el arte de dominar por medio de las técnicas maléficas la voluntad de las personas o el curso de los acontecimientos o actos con poderes mágicos y maleficios para dominar a personas o acontecimientos. Eso es hechicerías. Enemistades. Enemistades. ¿Van conmigo? Es la relación contraria a la amistad. Enemistades es la relación contraria a la amistad. Se dan casos que solo con el pensamiento o verbalmente digan agresiones, intimidación, agresiones verbales o físicas contra a una persona con pocas palabras, odio. Esas son enemistades. Pleitos. Pleitos es la discusión entre dos personas o discusión jurídica ante corte o jueces. Estos son pleitos. Discusión entre dos personas o discusión jurídica entre corte o jueces. Celos. Se denomina así a la sospecha o iniquidad ante la posibilidad que la persona amada preste atención a otra o al sentimiento de la envidia o al sentimiento de la envidia, así el éxito o profesión de otra persona. Celos. Fíjense lo que son los celos. Se denomina así a la sospecha o iniquidad ante la posibilidad que la persona amada preste atención a otra persona o al sentimiento de envidia hacia el éxito o profesión de otra persona. O sea que los celos no se dan solamente entre la pareja o entre los esposos. Hay celos también de trabajo, de éxito en el trabajo. Hay celos también de que un hermano tiene mejor troca que el otro hermano. Hay diferentes clases de celos. Iras. Vaya notando. Iras son los enojos, corajes, sentimiento de odios
temporales. Esas son las iras. Voy a volver a repetir, iras son los enojos, corajes, sentimientos de odios temporales. Contiendas, lucha, enfrentamiento o discusión, pelea, disputa, pleito o enfrentamiento. Esas son contiendas. Lucha, enfrentamiento o discusión, contienda. Pelea, disputa, pleito o enfrentamiento. Esa es contienda. Disensiones. Disensiones. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Es imposible que haya disensiones en la iglesia. Falta de acuerdo o de aceptación por parte de una persona, de una situación o una decisión o una opinión. Disconformidad, discrepancia o disentimiento. Por eso el Señor habló de disensiones, que habría disensiones en la iglesia, porque muchas de las veces en la iglesia no hay el mismo acuerdo, no están en el mismo espíritu, no están en el mismo pensamiento. Esas son disensiones. Disensiones son falta de acuerdo o aceptación por parte de una persona o de una situación o de una disensión u opinión, o una decisión u opinión, disconformidad, discrepancia o sentimiento. Herejías, doctrina contraria o ir en contra de la fe establecido por una religión. Esas son herejías. Doctrina contraria o ir contra la fe establecida por una religión. Esas son herejías. Envidias. Vamos con las envidias. Sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes o cualidades superiores u otra clase de cosas. Fíjese lo que son las envidias. La envidia es un sentimiento. Es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes o cualidades superiores, sea en bienes o cualidades superiores u otra clase de cosas. Esas son envidias. Hay muchas clases de envidias. Es por decir, cuando yo digo, ay, yo envidio a mi hermano porque tiene una familia muy bonita. Esa es envidia. Ay, yo envidio a mi hermano porque trae un carro muy bonito. Es envidia. Ay, yo envidio a mi hermano porque lo usa grandemente el Señor. Es envidia. Hay muchas clases de envidias. Homicidios. Resultado de una acción mediante la cual se priva la vida de otra persona. Esos son homicidios. Resultado de una acción mediante la cual se priva la vida de otra persona. Ya vamos a terminar. Borracheras. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Esas son borracheras. Trastorno temporal de las capacidades físicas
y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Orgías, actividad sexual en el que están presentes 4 o más participantes y práctica sexual sin ningún tipo de restricciones de los deseos carnales sexuales. Esas son orgías. Cuando participan 4, 5 o 6 personas sexualmente sin ninguna restricción, ahí todos contra todos. Esas son orgías. Fíjese qué abominable es ante Dios de esas cosas. Orgías. Y estas son unas cuantas de las cosas que a Dios no le agradan, pero que le agradan a la carne. Esto es lo que Dios quiere que nos quitemos. Estos deseos carnales. Esto es lo que Dios quiere que desechemos. Estos deseos carnales. Así es de que, mis hermanos, tenga en cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, que en estos tiempos el diablo ha descendido con toda su ira, y el diablo no va a descansar hasta hacerlo caer a usted. Por eso es necesario que estemos siempre en oración, que nos apartemos para Dios, para estar orando. Es necesario que leamos la palabra de Dios. Es necesario que nos juntamos, si somos 4 o 5 personas en la iglesia, nos juntemos para hablar de la palabra de Dios, para edificarnos, para darnos ánimos los unos a los otros. Porque el enemigo anda fuertemente armado para hacernos caer, porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso, mis hermanos, dice el Señor que andemos en el Espíritu y no en la carne, y que desechemos las obras de la carne. Necesitamos desechar las obras de la carne, y para poder desechar las obras de la carne nosotros necesitamos estar en oración, necesitamos ayunar si es posible, oración y la lectura de la palabra de Dios, que es importante. Porque cuando tenemos la lectura de la palabra de Dios, ahí, cuando estamos nosotros leyendo la palabra, estamos comiendo, estamos metiéndonos a Jesús dentro de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Jesús es el verbo. Él es el verbo. ¿Y qué es un verbo? Una palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Vamos a leer en San Juan. No quiero ponerle palabras que no son. San Juan dice esto, para que nosotros entendamos que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos metiéndonos a Jesús dentro de nosotros. Por eso dijo Pablo: ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era Jesús, y el verbo era con Dios. El verbo, Jesucristo, estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el verbo.
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir aquí también? Que el Verbo, que es el Señor Jesucristo, es la luz admirable. Es la luz admirable. Entonces, si usted fue a la escuela, en la escuela le enseñan que un verbo es una palabra. Y el verbo es Jesucristo. Y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Para que mejor me entiendan. Cuando Jesús hizo los cielos y la tierra, por su palabra hizo todas las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Jesús dijo una palabra. Este ejemplo, por decir, Jesús dijo: hágase el mar. Y por esa palabra, el mar empezó a fluir. Porque el verbo tiene poder. La palabra tiene poder. Así de poderoso. Así de poderosa es la palabra de Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos alimentando de Jesucristo. Estamos metiéndonos a Jesucristo dentro de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra mente, de nuestro sentimiento, de nuestra alma. Y ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo el que vive en nosotros. Así es que por la palabra todas las cosas fueron hechas. Y la palabra es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el principio y el fin. Él es el Alfa y el Omega. Él es lo que dice aquí en Apocalipsis. Ya para terminar. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Acá viene otro. Jesús, en su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y le dijo Jesús a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Todopoderoso, el que ha de venir, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dice, que dejemos los deseos de la carne, que renunciemos a los deseos de la carne
y que andemos en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu, andamos juntamente con Él, y Él anda con nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Él es el Señor Jesucristo. Él es nuestro amigo. Él es el Rey, pero es nuestro amigo. Él es el Rey, pero es nuestro Padre. Él es el Rey, pero Él lo es todo. Él es el Rey, y Él dio su vida por nosotros. Él es el Rey, y toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor Jesucristo. Él es el Rey y tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Así de que, mis amados hermanos, enseñémonos a atar esta carne. La clave de atar esta carne es la oración, la lectura, el ayuno, el platicar con Dios, el estar en comunión con el Señor Jesucristo diariamente. Y si nosotros podemos unirnos, ¿verdad? Unirnos la congregación, la poca congregación que tenemos en las iglesias ahorita, unirnos, ¿verdad? Y platicar de las cosas de Dios y edificarnos nosotros mismos y convivir. Ahí el Señor nos va a fortalecer. Y vamos a luchar contra los deseos de la carne. Y si luchamos contra los deseos de la carne, tenga por seguro que vamos a ganar, porque el Espíritu de Dios es poderoso. Así de que mis amigos, mis hermanos, no tomen poco las cosas que Dios habla en su palabra. No juguemos ya más a la iglesita, no juguemos ya más al cristianito. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio, porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Y si viene Cristo y nos encuentra de esa manera, aquí nos vamos a quedar. Es necesario que tomemos las cosas de Dios en serio. Y más ahorita, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales nuestros hermanos están siendo engañados por el enemigo. Nuestros hermanos en la fe están siendo engañados por Satanás el diablo. ¿Por qué están siendo engañados nuestros hermanos?